Entonces, en el sector posterior a nivel de molares, tenemos que estar acostumbrados a manejar visión indirecta, es decir, observar el espejo y ver la localización de la lesión. Por ejemplo, acá tenemos un molar en el que podemos apreciar una lesión cariosa que afecta esmalte y dentina. Por el lado distal tenemos una cavidad simple, ¿verdad? En el que podemos apreciar sus 4 paredes, 2 libres y las 2 proximales. En el lado mesial es una cavidad compuesta que no tiene la pared mesial. La lesión cariosa ha destruido esa pared, ¿verdad? Entonces, es una lesión bastante profunda. ¿Qué debo hacer? Entonces, maniobras previas como ver la inspección, observar muy bien tejido blando, si no hay aumento de volumen, no hay movilidad, no hay cambio de color de la pieza dentaria. Tiene un dolor provocado. ¿Por qué tiene dolor provocado? Porque al estímulo, cuando llevo el agua, le molesta al paciente, ¿verdad? Entonces, o llevo el aire, le molesta. Entonces, eso se llama dolor provocado. Entonces, yo tengo que ver la extensión de la lesión y la profundidad para poder realizar un procedimiento como ser la pulpotomía. En este caso, si yo fuera un profesional muy conservador y sé que esta pieza ya lo va a cambiar dentro de un año, no requiero hacer una pulpotomía. ¿Qué debo hacer? Una protección indirecta, es decir, eliminar el tejido cariado con mucho cuidado, hacer una protección de piso con hidróxido de calcio, ionómero de base y posteriormente rehabilitar con resina. Y esa pieza queda hasta el recambio dentario, hasta su exfoliación. Esa es la importancia de la actualidad. Debemos ser conservadores. Les decía la radiografía, ¿verdad? Que es un elemento complementario para poder realizar el tratamiento de una pieza que está indicada a hacer una pulpotomía. En este caso, ¿qué debo valorar en una radiografía periapical? En primer lugar, que esté bien tomada, que se observe correctamente la porción radicular y el germen que está por debajo de este molar temporario. Tengo que ver en qué estadio de nola está. ¿Cuánto está formada la porción coronaria? 2/3. Estadio de nola 6, cuando la corona ya está completa. La corona completa tiene 1/3 de raíz, estadio 7. O tiene 2/3 de raíz, 8, entre 7 y 8, para que ella va a hacer su erupción. Entonces, todo eso tengo que ver en esta radiografía periapical. ¿Creen que esta radiografía está correctamente tomada? Pregunto. No. ¿Perdón? No, doctora. ¿Por qué, hija? Por esa partecita que no se nota lo que recién está erupcionando. Está muy arriba. Ok, muy bien, evidentemente. Esta es una radiografía periapical adulta y recomiendo que siempre ustedes, cuando su paciente ya tiene 6 años, tomen una radiografía periapical adulta, porque la pediátrica nos vamos a encontrar con este tipo de observaciones. Lo que sí, el plano oclusal tiene que estar casi al borde de la película. Aquí no, a nosotros no nos interesa la porción coronaria, porque la porción coronaria lo vemos en la clínica, es en la boca del paciente, ¿verdad? Lo que nos interesa para hacer este procedimiento es la porción radicular y la presencia del germen que va a reemplazar más adelante. Entonces aquí está cortada, evidentemente. Podemos observar la integridad de la porción radicular del diente temporario, pero no apreciamos el germen, la integridad del germen permanente, ¿verdad? Vemos que en esta radiografía hay una lesión cariosa bastante profunda que está cerca al cuerno distal. Hay
iatrogenia, es decir, se ha reabsorbido el cuerno distal, si ustedes pueden apreciar en este molar, y el mesial está normal, porque por mesial el diente está sano, la caries está ocluso distal. Vemos que la porción coronaria bastante alta, la pulpa, y los conductos radiculares, ¿verdad? Con la experiencia podemos decir este diente debe estar por lo menos unos 3 años más. Este niño, viendo la radiografía, yo podría decir que tiene la edad de 5 años de edad y sabemos que este segundo molar va a cambiar recién a los 9 años, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que valorar, la importancia del recambio dentario, la permanencia de esa pieza, ¿cuánto tiempo más? Si nosotros vamos a hacer una terapia pulpar, mínimo debe estar, creo, 2 años y medio. Por eso podemos realizar, y no podemos hacer para que esa pieza esté 6 meses, 1 año, o porque tengo que hacer una pulpotomía, debo realizarlo, no. Entonces yo tengo que valorar la permanencia de esa pieza, cuánto tiempo va a estar en boca, la importancia de hacer o no hacer la pulpotomía. Si yo quisiera ser conservadora, podría eliminar tejido cariado, hacer una protección y esperar cómo va evolucionando esto. Si es favorable, directamente puedo colocarle una incrustación y punto. Evitar el trauma psicológico, evitar un procedimiento que es invasivo, la terapia pulpar. Entonces, todo eso tengo que analizar, ¿verdad? Importante también saber el manejo conductual del paciente. Si el paciente me va a colaborar, ese niño de 4, 5 años se va a cansar y a veces no colabora y no podemos dejar a medias el procedimiento. Entonces tenemos que sí o sí concluir, ¿verdad? Entonces todos esos factores tenemos que analizar para poder realizar este procedimiento. Entonces, la importancia del diagnóstico clínico y radiográfico es necesario saberlo, interpretar correctamente una radiografía para poder realizar el tratamiento. Y para eso, voy a insistir un poquito más con respecto al llenado de historia clínica. Importante, hacer correctamente la historia clínica. Hemos dicho que es un documento legal, científico, dinámico, etcétera, etcétera, en el que tenemos que valorar los factores generales, factores regionales y locales. ¿A qué me refiero? Factores generales, es decir, si tiene algún antecedente de enfermedad sistémica. Regional, si tiene algún problema a nivel de cavidad bucal. Y factor local específicamente en la pieza. Me refiero si esa pieza requiere una terapia pulpar y para eso tengo que saber los signos, síntomas y qué tratamiento realizar. ¿Entendido? En resumen. Entonces, en estos factores generales no se olviden, pacientes con problemas cardíacos, con problemas renales, importante hacer la interconsulta con el especialista. Factores regionales. A nivel de la cavidad bucal, ver si ese paciente es de alto riesgo, hay que mejorar su dieta, hay que mejorar su higiene bucal, etcétera, etcétera. Y local, en la pieza específica a realizar. ¿Entendido? En resumen es eso. Ahí está. Factores generales, nefritis, leucemias. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. De preferencia, siempre interconsulta con el especialista. Si no, podemos tener sorpresas, ¿no ve? Regionales. Evaluar el estado de salud bucal, como les he dicho, la dieta, factor de riesgo, pacientes de alto riesgo van a tener este problema para hacer terapias pulpares, para hacer pulpotomías o endodoncias, ¿verdad? La importancia de la edad dentaria, la importancia del recambio dentario. Si ese niño ya tiene 8, 9 años, no necesitamos hacer esos procedimientos porque ya los va a exfoliar, ya los va a cambiar. Tendremos que buscar otras alternativas, como ser, si es un 4º grado severo, una necrosis, extraer y colocar un mantenedor de espacio. Y si esa pieza está con movilidad fisiológica por el recambio dentario,
entonces hay que esperar. Y si está con movilidad patológica por el proceso infeccioso, como les he indicado, y requiere un tratamiento ortodóntico, podemos colocar en su misma plaquita un mantenedor de espacio. Entonces, hay muchas formas de preservar esos espacios para que ese niño siga creciendo su desarrollo normal, para evitar posteriores complicaciones, ¿no? Como ser las maloclusiones. Y cuando nosotros por iatrogenia generamos una maloclusión, diremos más adelante, yo lo hice, pésame, ni modo, ya no cometeré otro error, ¿no? Entonces, para eso están estudiando, para poder valorar correctamente al paciente y realizar un tratamiento específico que requiere el paciente. A eso se refieren los factores regionales. No se olviden, la importancia de valorar todos estos factores les va a dar éxito en su tratamiento. Entonces, factores regionales, observar muy bien. Tejidos blandos, lo primero que nos interesa, tenemos que ver la encía, si es de color rosa coral, normal. Si es un color rojo vinoso, sangrante, causa el biofilm, la placa bacteriana. Otra causa, la caries penetrante, ¿verdad? Si vemos a nivel de la encía marginal un aumento de volumen, de qué tamaño, qué base tiene sésil, pediculado, qué contenido, etcétera, etcétera, eso hay que valorar. Ver la profundidad de la lesión. Puede ser una apertura muy pequeña como aquí ven, pero la lesión ya está en tejido pulpar, es decir, avanzado esmalte, dentina y pulpa, y la infección ya está en la porción radicular. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Observar muy bien, diagnosticar correctamente, eliminar restos de dentina desorganizada, como siempre de las paredes y recién a piso, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que valorar para tener un correcto diagnóstico. Y el factor local, ver la importancia del dolor. ¿Qué tipo de dolor tiene? ¿Desde cuándo le molesta? ¿Hace un día, una semana, un mes, un año? ¿Qué tomó? ¿En qué momento le calma? Entonces tenemos que indagar, preguntarle a la mamá. Un niño de 4, 5 años, 6 años, muy poco nos va a responder. El niño de 9 todavía tiene mayor fluidez de palabras, sí nos va a decir, me molesta cuando como, cuando tomo, cuando estoy durmiendo me molesta y de repente me despierta. Pero el niño de 6 años muy poco va a relatar. ¿Quién va a relatar? Es la mamá. Entonces tenemos que hacer la pregunta correcta y adecuada para que nos pueda responder correctamente, ¿verdad? Y si da con mucha vuelta, ¿qué tenemos que hacer nosotros los pasos que han aprendido? Observamos el diente, llevamos el primer instrumento que es el espejo, el explorador y verificamos si existen restos de alimentos en la cavidad. ¿Qué tengo que hacer? Eliminar esos restos con agua, ¿verdad? Lavar con el agua, con spray, y va a eliminarse. Hay restos de alimento que debo hacer, agarrar una cucharita, retirar. En el momento que estoy retirando, el paciente dirá, me molesta, me duele, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Y si dice no me molesta y sigo retirando y sigue y nos molesta, quiere decir que ya estamos cerca pulpa, estamos viendo que las estructuras de los dientes temporales son de menor espesor, menor sensibilidad y tengo que tener cuidado en poder retirar todos estos cuerpos extraños, ¿verdad? Para tener el diagnóstico correcto y adecuado. Entonces hago un examen minucioso de esa pieza. Tengo la duda, hago el examen complementario para ver qué pasa en la porción radicular. Entonces no se olviden, para hacer pulpotomía tiene que haber un dolor provocado a los estímulos, que puede ser al frío, al agua, al calor o a lo dulce, ¿no? El niño dice, cuando estoy tomando un helado, me molesta. Suspendo, ya no me molesta. Eso es un dolor provocado a los estímulos, a los cambios térmicos. Y si yo estoy observando en este diente, es una cavidad, que es un signo, ¿no? Entonces, este es un dolor reversible. Por eso se llama daño reversible. ¿Por qué? Porque la pieza dental tiene todavía
el elemento que da la sensibilidad, que es la pulpa. Sabemos que este elemento es importante conservar para que cumpla su ciclo biológico normal, ¿verdad? Entonces no nos olvidemos, daño reversible es el que tiene dolor provocado. Daño irreversible es el que tiene dolor espontáneo. El dolor es continuo. Aparece generalmente cuando el paciente está durmiendo, el niño está durmiendo, está inactivo, está en reposo. Y por tanto, la pulpa está infectada, está inflamada. ¿Y cómo lo sé? Si ustedes pueden apreciar en esta figura, tiene una lesión cariosa ocluso distal. Aparte, estoy observando en encía un aumento de volumen, ¿verdad? Es otra manifestación que me dice que ya esta pieza dental está con un proceso irreversible. ¿Y qué debo hacer entonces si es irreversible? Hacer una endodoncia. ¿Por qué voy a hacer la endodoncia? Para poder mantener este espacio, preservar el espacio y después se ubique en este espacio el diente permanente. ¿Entendido? Entonces, la importancia de preservar el diente es necesario en una dentición temporaria. Entonces, son dos situaciones diferentes, dolor espontáneo y dolor provocado. No se olviden, el dolor espontáneo es un daño pulpar irreversible que puede ser necrosis parcial o necrosis total de la pulpa. Y el dolor provocado es reversible, que reacciona a los estímulos. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes realizan el examen clínico de tejidos blandos, revisen todo encía, si existe aumento de volumen, tumefacción, fístulas, etcétera, etcétera. En el examen dental, ¿qué tienen que evaluar? Ya les dije al inicio, evaluar la profundidad y la extensión de la lesión cariosa. Cuando ustedes ven una lesión cariosa, tienen que ver qué elementos está afectando esa lesión. ¿Dónde está localizado? ¿Verdad? Hacer el examen de la sensibilidad. Generalmente la percusión en los dientes temporarios es un signo subjetivo. Generalmente, ¿por qué no hay esa sintomatología, la percusión? Por la misma constitución que tiene menor espesor de estructuras y por tanto no vamos a recibir ese estímulo adecuado como se ve en los dientes permanentes jóvenes, ¿no? Al simple percusión, el adolescente salta, por ejemplo, o la persona adulta. Pero un diente temporario, el niño está tranquilo, no se va a mover. Entonces, eso es otra característica importante que no tienen que olvidarse. En el examen dental también tienen que ver si en esa cavidad, que es una caries muy penetrante, es una lesión irreversible, puede haber hemorragia, puede haber signos de exudado, mal olor, ¿verdad? Entonces, todo eso ustedes tienen que verificar cuando realizan el examen clínico dental de esa pieza a ser tratada. Por ejemplo, acá tenemos una lesión cariosa bastante extensa en sentido mesiocluso distal y vestíbulo lingual, bastante extensa pero no profunda, ¿verdad? Vemos que hay una dentina dura. Entonces, tengo duda, tengo que tomar una radiografía para ver la relación de la dentina con el tejido pulpar, para poder realizar una pulpotomía o hacerle una protección indirecta y punto. Y la rehabilitación correspondiente. ¿Entendido? Eso ya depende de la clínica y del profesional de poder realizar qué tratamiento puede servirle para ese paciente. ¿Entendido? Entonces, importante que en una radiografía periapical tenemos que valorar ¿qué? El tiempo de vida útil que va a permanecer el diente temporario. En la radiografía periapical vamos a valorar la profundidad y la extensión de la caries. También es importante, si estamos con la clínica, ver si existen hemorragias o signos de inflamación en esa lesión cariosa.
Esta es una radiografía de aleta de mordida, en el que nos vamos a orientar viendo las lesiones de caries a nivel proximal, más esta radiografía sirve para poder ver las lesiones interproximales de caries. Esta sí nos sirve para poder ver el tratamiento de terapia pulpar, en el que podemos observar en esta radiografía periapical la integridad del segundo molar temporario y la presencia del segundo premolar en estado de formación. Estadio de Nola 4, el segundo premolar. Vemos que el segundo molar temporario tiene la raíz completa. Vemos que existe una lesión muy amplia de caries MOD, mesiocluso distal y vestíbulo lingual. Una ligera sombra radiolúcida a nivel interradicular. Si nosotros vemos la radiografía, podemos decir, bueno, está comunicada ya la pulpa, hay que hacer endodoncia, ¿verdad? Lo propio en la pieza 4. Vemos que el primer premolar ya está más grande que el segundo premolar, ¿verdad? Está completando la corona clínica, estadio de Nola 5 a 6. Tenemos la pieza 4, que es el primer molar temporario, que tiene la raíz, pero una caries penetrante, una sombra radiolúcida o osteitis interradicular bastante marcado. Y la conducta a seguir aquí es endodoncia, sí, para preservar el espacio. Vemos la pieza 6, que está también con corona casi completa. Va a iniciar la porción. A nivel cervical le falta que cierre para que inicie la porción radicular. Y así sucesivamente. Creo que en radiología debió llevar a profundidad interpretaciones radiográficas y poder orientarnos con este examen complementario, ¿verdad? Aquí tenemos otra radiografía en la que pueden apreciar ustedes un primer molar en el que ya está erupcionado en boca, tiene más de 2/3 de raíz. Se les ha explicado y he indicado que los dientes, una vez erupcionados permanentes, tienen 3 años para que puedan cerrarse el ápice, ¿verdad? A diferencia del diente temporario. El diente temporario erupciona y completa su ápice al 1.5 años, máximo 2 años. Y después empieza el proceso de la rizálisis, ¿verdad? Ahora vemos bien, aquí tenemos el segundo molar temporario en el que ha habido un proceso infeccioso, ha ingresado la lesión, el microorganismo, por mesio oclusal y ha ido penetrando y se ha reabsorbido la raíz distal. No tiene raíz distal, solo la raíz mesial. ¿Qué ha pasado? Es que ha sido un microorganismo muy dañino, una bacteria muy dañina, y ha empezado a generar proceso inflamatorio severo y proceso de reabsorción radicular por el cuadro infeccioso. Entonces, todo eso tenemos que valorar en una radiografía periapical. ¿Qué puedo hacer ahora? Mi paciente tiene 6 años. Este segundo molar recién los va a cambiar a los 9. Hay 2 conductas. Yo puedo retirar esto y colocar un mantenedor de espacio. Otra opción, quiero ser conservadora, porque hacer un mantenedor de espacio tiene su costo. Puedo eliminar el cuadro infeccioso, ingresar a la raíz mesial y ver cómo va evolucionando. Importante también la defensa del paciente. Si es un paciente con problema renal, con problema cardíaco, puede dar un soplo cardíaco, a veces recomiendan retirar esa infección porque puede ser la causa. Entonces, como les digo, son situaciones que uno tiene que estudiar, analizar para hacer qué tratamiento realizar, ¿entendido? Entonces, tengo que saber su estado de salud general del paciente. ¿Cómo está su crecimiento y desarrollo? ¿Está de peso ideal? ¿Le falta peso? ¿Es un paciente anémico? ¿Es un paciente desnutrido? Todo eso tengo que valorar. ¿Requiere antibiótico terapia porque es un cuadro muy severo? Sí tengo que darlo. ¿Cómo le debo dar? De acuerdo al kilo peso. Entonces, todo eso tengo que valorar para que yo pueda hacer mi diagnóstico y mi plan de tratamiento. ¿Entendido? No es que yo vea aquí, bueno, está con proceso infeccioso, lo retiro y punto, no.
tengo que ver la causa. ¿Cuál es la causa para que haya pasado esto? Causa de lesión cariosa, una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces todo eso tenemos que valorar, por favor, para hacer un buen tratamiento. Entonces, una vez que nosotros hemos valorado todo eso en el paciente, hay diferentes alternativas de tratamiento para poder realizar. Dentro de ello, el primer tratamiento que lo podemos realizar, si no está comunicada la pulpa, podemos hacer un recubrimiento pulpar indirecto, es decir, eliminamos la causa, la lesión cariosa, y protegemos, ¿verdad? Como comúnmente hacemos cuando preparamos la cavidad. Si es profunda, hidróxido de calcio y ionómero de vaso, una buena protección. Y posteriormente hacer la rehabilitación o dejar en observación 15 días, un mes, para ver cómo va evolucionando la protección. ¿Es favorable, desfavorable? Si durante ese tiempo persiste la molestia, no hay otra, hacer la pulpotomía, ¿verdad? Recubrimiento directo. Generalmente el recubrimiento directo no se realiza en dientes temporarios. ¿Por qué no se realiza? Porque esas estructuras, ya les dije, son de menor espesor, menor respuesta a los procesos. Entonces, ¿qué se hace cuando se hace una herida pulpar, por ejemplo, cuando están preparando una cavidad que se llama iatrogenia del operador? O puede que ese paciente haya recibido un golpe, un traumatismo, se ha fracturado esmalte, dentina, hay una ligera exposición pulpar, se hace la pulpotomía. ¿Y qué es la pulpotomía? Solamente eliminar la pulpa de la porción coronaria. ¿Y dónde se realiza este tratamiento? Solo en molares, no se olviden. En piezas anteriores no se hace pulpotomía, solo en molares, ¿entendido? Ahora, si una pieza anterior ha sufrido ese trauma, exposición de pulpa, tenemos que hacer inmediatamente la endodoncia convencional. Es decir, extirpamos la pulpa coronaria y radicular, se lava con agua destilada y se rellena con eugenato o pasta Vitapex o pasta de hidróxido de calcio, cualquiera. ¿Entendido? ¿No? Ese es el tratamiento. Otro tratamiento es cuando existe dolor espontáneo, dolor punzante y persistente, las pulpectomías, que puede ser necrosis parcial o necrosis total, también cuando existe degeneración pulpar. Entonces, esos son los tratamientos que podemos realizar en los dientes temporarios. No se olviden cuando se les pregunte qué tipo de tratamientos podemos realizar en los dientes temporarios, dirán recubrimiento pulpar directo, una pulpotomía o pulpectomía. Punto, nada más. En el texto van a encontrar estos recubrimiento indirecto, directo, pulpotomías y pulpectomías. Entonces, cuando nosotros estamos preparando una cavidad extensa, no muy profunda, hacemos un recubrimiento pulpar indirecto, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué protegemos esta cavidad? Para evitar los dolores postoperatorios, para proteger la pulpa, etc. Entonces tenemos que eliminar solamente la lesión cariosa y luego hacer el recubrimiento pulpar indirecto para luego hacer la rehabilitación, sea en pieza anterior o en piezas posteriores. Ahora, si yo estoy preparando la cavidad y hice una herida pulpar así, magnificante, corté con la fresa porque no me di cuenta, y el niño tampoco no le molestó mucho porque tiene menos sensibilidad. Entonces, ¿qué debo hacer? Eso es iatrogenia del operador. En ese momento tengo que tener el instrumental adecuado, estéril, y proceder a la pulpotomía. ¿Por qué? Porque es un molar en el que tengo que eliminar esa pulpa que he hecho la herida pulpar. Entonces realizo el procedimiento de pulpotomía. Y para eso, ¿qué debo hacer? Anestesia, ¿verdad? Para poder realizar ese procedimiento es necesario, sí o sí, colocar correctamente la anestesia. Generalmente es infiltrativa. Les voy a dar las pautas más importantes de la anestesia. ¿Por qué colocamos la anestesia? Para tener éxito en el tratamiento de terapia pulpar, es importante conocer los pilares básicos que creo que han llevado en cirugía. Para tener éxito,
Una técnica de anestesia adecuada y correcta debe ser con una angulación adecuada, ¿verdad? De 45 grados, inclinándonos a la pieza que vamos a colocar. Y tener un correcto procedimiento operatorio y control postoperatorio. Es decir, una vez colocada la anestesia, recomendar al niño que no debe lastimarse la piel, que no debe morderse los labios, la lengua, que eso va a desaparecer en el transcurso de una hora y media o 2, dependiendo de la dosis que hemos aplicado. Y por tanto, la anestesia, ¿qué genera? Generalmente la anestesia controla el dolor, ¿verdad? En la práctica odontológica. Y para eso es importante saber el mecanismo de acción del anestésico, qué reacciones adversas puede generar, efectos secundarios y su toxicidad. Si usamos mucha dosis, puede ser tóxico para el paciente y se nos puede ir de las manos. Entonces, tenemos que usar en los niños de acuerdo al kilo peso del paciente. ¿Qué mecanismo de acción farmacológica tiene la anestesia? Generalmente es una acción reversible de la anestesia, es decir, hace un bloqueo en forma reversible las prolongaciones nerviosas, impidiendo la transmisión del nervio. De esa manera no hay dolor, ¿verdad? Ese es el primer mecanismo de acción. ¿Cómo se debe aplicar la anestesia? Se debe aplicar en forma lenta, pausada, durante de 1 a 3 minutos. La anestesia no debe ser irritante para los tejidos. Debe producir anestesia sin toxicidad. Tiene un efecto reversible. La duración de la anestesia debe ser corta, como les dije, de 1 a 2 horas. No debe hacer efectos sistémicos de ninguna naturaleza después de su absorción. La anestesia se puede eliminar por la transpiración, por la orina. Cuando el niño está con mucha ansiedad, a veces va eliminando rápidamente, ¿no? Transpira mucho. Entonces es importante eso considerar. Debe ser difusible, debe ser químicamente estable a la luz, al calor y al almacenamiento prolongado. Se recomienda que la anestesia debe estar en un lugar fresco, no exponer al sol, pero dice es estable a la luz, pero hay que tener esos cuidados, ¿no? Para evitar que pierda sus propiedades. A nivel del sistema nervioso central, en algunos niños puede generar disturbios auditivos, aprensión, desorientación, y si colocamos mal, podemos tener problemas a nivel de la musculatura involuntaria, ¿no? Entonces, tenemos que tener todos esos cuidados, utilizar la dosis adecuada para evitar efectos colaterales. En los pacientes que tienen problemas cardíacos, problemas renales, ya les he dicho, hacer interconsulta con el especialista y pedir su aval para poder realizar o colocar la anestesia. Porque aquellos pacientes con problemas cardiovasculares a nivel del miocardio puede elevar la frecuencia cardíaca y producir un colapso circulatorio en dosis elevadas. Entonces, por eso esos pacientes tienen que ser previamente con interconsulta y dosis correcta. A nivel de la musculatura periférica puede generar problemas como ser contracciones tóxicas y causar dilataciones arteriales, puede tener lipotimia, hipotensión profunda y shock anafiláctico podemos tener con los niños, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué tenemos que hacer? Posición Trendelenburg, tener un tanque de oxígeno y todo eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los efectos colaterales de la anestesia. Entonces, a los niños hay que tratar como se debe, con la dosis adecuada, ¿ya? Ahora, importante, que tienen que saber cuál es la composición de la anestesia. La composición de la anestesia sabemos que es una solución estéril que viene en un tubo al 2%, tiene un vasoconstrictor que es la lámina adrenérgica, tiene un preservante de la solución que es el metilparabeno, un estabilizador que es el bisulfito de sodio y agua destilada. Eso es lo básico que tiene un tubo de anestesia, sea Silocaina, la marca, ¿no? Hay muchas marcas, entonces la composición es la misma. Lo que varía es la dosis.
Generalmente la anestesia se utiliza para cualquier procedimiento que uno requiere, puede ser procedimiento operatorio, procedimiento endodóntico, y para cuál la función de para calmar el dolor, ¿verdad? Disminuir, trabajar en forma tranquila, sin molestias, que el paciente no esté inquieto, molestándose. Entonces, de esa forma, si colocamos correctamente la anestesia, vamos a poder realizar adecuadamente el tratamiento de la pulpotomía. ¿Cuándo está contraindicado colocar la anestesia? Cuando el paciente requiere, es decir, es alérgico a uno de los componentes. Por eso les he recomendado todo material que utilicen, lean qué es en su composición. El paciente puede decir, soy alérgico a esto, entonces yo tengo que saber, esto no debo usar porque mi paciente es alérgico. Y anotar en la historia clínica, pacientes alérgicos a las penicilinas, pacientes alérgicos a la lana, alérgico a un medicamento, etcétera, etcétera. Tengo que anotar en la historia clínica para tener ese cuidado, porque yo no voy a estar pensando solo en ese paciente. Hay muchos pacientes que atender, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener un recordatorio y registrar en su historia clínica. Entonces, generalmente las contraindicaciones serían cuando existe disturbios en la coagulación, cuando existe riesgo de hematoma, cuando hay pacientes que tienen problemas de hipertensión arterial, arritmias cardíacas, problemas renales, en esos hay que tener mucho cuidado en colocar los anestésicos. Los métodos de administración lo saben ustedes. Generalmente nosotros usamos la anestesia tópica primero y luego la infiltrativa. Hay muchas técnicas, ¿verdad? El bloqueo regional, bloqueo troncular, que ustedes lo usan muy bien en los adultos. Nosotros casi no lo usamos en tronculares, pero es importante saber, ¿verdad? La regional es solamente infiltrativa. Entonces, la dosis se calcula de acuerdo a la edad y el peso corporal del paciente. La dosis máxima es de 4.5 miligramos, ¿no? Como les dije, la lidocaína al 2% contiene 36 miligramos de anestesia. Dosis máxima es de 4 miligramos kilopeso, que posee un tiempo de acción. En la literatura dice de 2 a 3 horas. Generalmente, cuando nosotros realizamos la terapia pulpar, el anestésico puede durar entre una hora y media. La forma de administrar la anestesia, importante recordarles, debe ser lenta, suave, ¿no? A medida que va depositando lentamente, puede ser entre 3 minutos, no hay prisa, no hagan rápido. Lentamente hay que inyectar la anestesia para que vaya adormeciendo y el niño no siente esa sensación de hormigueo. Explicarle al niño que yo generalmente les digo, es una agüita mágica para que duerme el dientecito y punto. Y entienden los niños, ¿no? Hay algunos niños que no comprenden y pueden empezar a enojarse, a llorar. En caso que el niño no se deje, no hagamos compresión. Se suspende el procedimiento hasta que el niño acepte colocar la anestesia, ¿ya? No es bueno colocar con engaños. Siempre el niño tiene que saber lo que estamos realizando, no con mentiras, por favor. Entonces es importante, en caso que pueda ser es un trauma obligado, trabajamos en posición 4 manos, sí o sí requiere anestesia, pero ese es un caso extremo, ¿no? Para poder realizar la pulpotomía, es importante que nuestra mesa operatoria esté ordenada correctamente, tener el instrumental adecuado, la radiografía, etcétera, etcétera, toda la mesa operatoria completa. Una vez que yo tengo la mesa completa, procedo a la profilaxis. No se olviden, importante trabajar en boca limpia. Tengo que hacer la profilaxis de toda la boca y por ende de la pieza a tratar, para luego hacer la anestesia y realizar el aislamiento absoluto, ¿verdad? La anestesia troncular no lo usamos, les he dicho, generalmente para referencia de ustedes. Cuando el niño es recién nacido, se coloca la anestesia por debajo del plano oclusal, que es edéntulo, ¿verdad? Eso es muy rara vez que ustedes lo van a hacer, casi nunca. Generalmente lo hacemos los especialistas en el caso que sea necesario. ¿Y cuáles son los fracasos de la anestesia? Generalmente podemos tener el fracaso de la anestesia cuando colocamos una técnica defectuosa, o lo colocamos a nivel intramuscular, vamos a generar dolor, trismus, y si estamos colocando mal,
podemos tener problemas a nivel del nervio, ¿verdad? Cuando colocamos intramuscular, intravenosa, puede el niño estar confuso, estar con dolor y va a estar adormecido, no va a estar identificado. Entonces hay que evitar esa situación. La sobredosis también puede causar confusión en el niño, ¿verdad? Podemos tener a nivel del sistema cardiovascular, como les dije, una reacción bífida. El niño puede tener náuseas, vómitos, agitaciones psicomotrices, temblores, convulsiones. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que estar tranquilos, ver cuál es la causa por lo que ha sobrepasado esto, la sobredosis. Por eso es importante, vamos a ir trabajando con la dosis correcta y adecuada en nuestros pacientes para evitar estas complicaciones. ¿Ok? Reacciones alérgicas, puede ser alérgica, como es la urticaria, como les dije, el choque anafiláctico, el síncope. ¿Por qué es el síncope? Generalmente puede que el niño vea la aguja y se nos desmaye, ¿verdad? Porque hay mucha presión, mucha ansiedad. Es de origen psicogenético. El síncope es de origen psicogenético, el miedo que tienen a ese elemento, ¿no? Por eso recomiendo que las agujas que usamos nosotros son las extra cortas y las cortas, nada más. El simple hecho de ver una aguja larga, el niño se nos puede desmayar. Entonces, es importante todo eso considerar. O las laceraciones de una vena, una arteria, puede dar lugar a aparición de hematomas y esos hematomas lleva su tiempo, ¿verdad? Puede durar una semana, un mes, etcétera, etcétera. Generar los trismos, hay que evitar esas complicaciones. O estamos forzando mucho la aguja, se nos puede romper, se puede ver desgarro, laceraciones del tronco nervioso. Entonces, hay que tener todos esos cuidados para evitar complicaciones, ¿no? O generar las parestesias a nivel del, por ejemplo, colocar una aguja muy larga, introducimos a nivel del párpado y puede generar una paresia. Y eso lleva su tiempo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a las complicaciones que se nos puede generar en el momento que estamos colocando la anestesia. Como les dije, rotura de las agujas, mordedura posanestesia, recomendar al niño que no debe morderse los labios, la lengua, ni la mejilla después del procedimiento de la anestesia, ¿no? Dar esas recomendaciones al papá, a la mamá y por ende al niño de 6, 8 años ya entiende. Entonces, si existe úlceras, es por lo que uno no ha dado una correcta recomendación y el niño no ha obedecido. Y la consecuencia es que a veces el niño no come y se va deshidratando, ¿verdad? Entonces hay que tener esos cuidados adecuados. Entonces, específicamente, yendo a la técnica propiamente dicha de la pulpotomía, que sabemos que esto se realiza solo en piezas posteriores. ¿Cómo lo definimos la pulpotomía? La pulpotomía es la amputación de la pulpa dental afectada de la porción coronaria. Consiste en eliminar la pulpa coronaria conservando la pulpa radicular. Esa es una definición. En el que es importante saber que en la pulpa tenemos tejido vital, que es el tejido conjuntivo laxo, ¿verdad? Que la histofisiología de la pulpa, sabemos que ese tejido vital en el que existe células, sustancia intercelular, fibras colágenas reticulares, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios, todos esos elementos son los que nutren a este tejido que es la pulpa, porque después de la pulpa viene la dentina, ¿verdad? En la dentina que tenemos los túbulos dentinarios. Entonces es una cadena. Y en esos túbulos dentinarios que se forman, las células odontoblásticas son las que forman la dentina de reparación, ¿verdad? Y después de eso que vienen las células ameloblásticas que forman el esmalte, haciendo un resumen específico de la histofisiología de un órgano dental. Pues no nos olvidemos la importancia de saber la composición que tienen esos elementos. ¿Y qué funciones cumple la pulpa? Sea esto en un diente permanente o un diente temporario. Generalmente la función de la pulpa es formadora, como les dije, forma la dentina durante toda la vida en un diente permanente.
En un diente temporario también forma la dentina secundaria hasta su periodo de exfoliación. Tiene función nutritiva. Esta pulpa va a nutrir esos elementos que les dije, la dentina, el complejo dentino-pulpar. ¿Para qué? Para que mantengan sanos y saludables esas estructuras dentarias, ¿verdad? Hasta el periodo de la exfoliación o recambio dentario. La pulpa tiene función sensorial, que tiene sensitivos, nervios motores sensitivos que transmiten el dolor. Cuando existe una lesión cariosa en dentina, va a haber ese dolor reversible, ¿no? Al estímulo al agua, al calor, etc. Tiene función defensiva, como les dije, va a reparar la dentina que está inflamada, desorganizada, ¿verdad? Y si no hay esa función defensiva, va a llegar a inflamarse esa dentina y después va a llegar a la pulpa y va a generar una infección, inflamación, irritación física, que puede ser esas irritaciones por estímulos de los microorganismos, por las bacterias, puede haber también irritantes químicos o los microbianos que van a dar lugar a la inflamación de ese tejido pulpar. Entonces no se olviden que la pulpa cumple 4 funciones específicas: formativa, nutritiva, sensorial y defensiva. Estoy insistiendo en la radiografía que debe ser correctamente tomada. Para poder realizar la pulpotomía tiene que tener más de 2/3 de raíz. ¿Qué debemos considerar para poder realizar este tratamiento? Tenemos que considerar la presencia o ausencia del germen permanente, la edad del paciente, la evolución de las calcificaciones de las piezas permanentes, la posibilidad de restaurar esa pieza, valorarlas con estrategias predecibles, si esa pieza puede ser tratada o no puede ser tratada, y la condición de la salud pulpar y periodontal. Entonces es importante considerar esos aspectos para poder realizar el tratamiento. Diagnóstico clínico, diagnóstico radiográfico y las indicaciones. ¿Cuándo está indicada hacer una pulpotomía? Cuando existe caries de segundo grado profundo, cuando la pulpa es vital, puede ser restaurable. Si existe exposición pulpar por trauma en un diente, sí se puede hacer en esa sesión, pero si ese trauma pasó más de una semana, no, ya no se puede hacer. En este caso tendremos que hacer la endodoncia. Entonces, caries extensa, que no esté comunicada, que radiográficamente presente más de 2/3 de raíz. Otra indicación, iatrogenia del operador. ¿Cuándo no debemos realizar la pulpotomía o su contraindicación? Cuando existe patologías pulpares, cuando existe dolor espontáneo, existe radiolucidez a nivel interradicular, existe reabsorción externa e interna radicular, existe calcificaciones globulares difusas. Esa es una contraindicación que no podemos hacer la pulpotomía. Que tenga menos de 2/3 de raíz es otra contraindicación. Existe movilidad excesiva por la inflamación. Presenta clínicamente una supuración visible a nivel del margen gingival. Presenta un aumento de volumen a nivel de la encía, un contenido purulento. El procedimiento en sí es, primero, es anestesia infiltrativa, aislamiento absoluto relativo, remoción del tejido cariado. Una vez removido el tejido cariado, tenemos conformada la cavidad. Luego localizamos el techo de la cámara pulpar con una fresa cilíndrica diamantada. Amputamos la pulpa coronaria con unas cucharetas de Mailleffer o una fresa redonda de carburo. Luego lavamos con agua destilada, secamos con motitas de algodón embebidas en agua, y se hace la hemostasia, se observa que no hay gas sangrado, luego se coloca el formocresol, si es puro, 1 minuto, si está diluido, 3 minutos, en la literatura indica de 3 a 5 minutos. Luego se retira el formocresol y se observa que a la entrada de los conductos tiene que haber un cambio de color marrón oscuro. Una vez que observamos ese cambio de color, colocamos una capa de eugenato de un espesor de 2 milímetros, una base de fosfato, sellamos
y posteriormente se hace la rehabilitación. Entonces, esos son los pasos del procedimiento de la pulpotomía. Y la fórmula bucle, ¿qué es? Es una dilución 1:5. ¿Qué quiere decir? Se diluye una gota de formocresol, 3 gotas de glicerina y 1 gota de agua. Esos 3 componentes se lo mezcla sobre la loseta de vidrio y podemos colocar diluido durante 5 minutos. Que primeramente lo describió esta fórmula Moragua el año 1975 y posteriormente puso en práctica bucle. Y actualmente algunos también utilizan la pasta sulfato férrico, el MTA, hidróxido de calcio, y hay muchos estudios que se están realizando. Pero nosotros en la clínica vamos a realizarlo con formocresol. ¿Cuál es la composición del formocresol? El formocresol está constituido por formaldehído al 19%, el cresol al 35%, la glicerina al 15% y agua destilada. Entonces, esa es la composición en el que tiene el formocresol. Por eso es importante en pacientes con enfermedades sistémicas, es mejor trabajar diluido. Y si es puro, en pacientes con tengan un buen peso, buena salud, etcétera, etcétera. La composición del formocresol, ¿qué función va a cumplir? Generalmente el formaldehído reacciona con los aminoácidos de las proteínas pulpares y bacterianas, haciéndoles metabólicamente inertes. Generalmente la función del formocresol es desnaturalizar las proteínas plasmáticas que existen en las enzimas y autolíticas. Es la función importante. Cuando se les pregunta qué función cumple el formocresol, desnaturaliza las proteínas plasmáticas. El cresol disuelve los componentes lipídicos de la membrana celular, homogenizándose la pulpa y permitiendo que el formaldehído penetre profundamente las estructuras de tejidos vasculares. La glicerina impide la polimerización del formaldehído en paraformaldehído. Esas son las funciones importantes de esos medicamentos. Medicamentos alternativos, les dije el sulfato férrico, la pasta de Guedes-Pintos, el MTA, que es el ácido trióxido de mineral. Esos son que se están haciendo pruebas y están en estudio. Entonces, actualmente, con la tecnología, podemos hacer la pulpotomía por láser, el electroquirúrgico, electrobisturí. Entonces hay muchas alternativas para evitar las toxicidades que podemos generar en los pacientes con enfermedades sistémicas, ¿verdad? Entonces con la tecnología hay muchas alternativas para poder realizar el tratamiento. Y el procedimiento en sí, que ya estamos sobre la hora, entonces voy a quedar aquí a mitad, nos falta, la próxima les voy a dar el tema específico, es decir, los pasos específicos y más endodoncia. Con eso estaríamos ya completando el tema de terapia pulpar, que aquí era paso por paso cómo tiene que ser, pero no nos alcanza el tiempo para poder retomar en la clínica, ¿ok? Entonces, aquí estoy quedando en la parte de procedimiento específico, en procedimientos alternativos y la técnica en sí, que les voy a dar la clase que viene. ¿Ok? ¿Alguna consulta, pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces estamos finalizando nuestra clase teórica y nos vemos en la práctica. Muy bien. Hola, se han dormido, me parece. No hay respuesta. Está bien, hasta ahorita. Ok. Hasta luego, doctora. Hasta luego, nos vemos en la clínica. Que tengan un buen día. Hasta luego, doctora. Hasta luego.